Me faltan... bueno. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Entiendo que es un concepto, digamos, bueno, pues eso es como que le di una vueltita de tuerca y tampoco pretendo que sean campeones mundiales, ¿está bien? En este concepto, pero por lo menos yo entiendo que, bueno, que es importante saber cuando uno habla de voltaje, qué es lo que va cambiando, qué es lo que de fondo cambiaría, imaginarse eso. Y lo digo más que más porque ustedes cuando estén en la consola de comando, ante una placa, al tener que sacar una placa radiográfica, ustedes van a tener que, digamos, tocar en la consola, y no quiero que se queden como radiólogos entendiendo que, tengo algo que me dice, a ver, tengo que sacar una placa de tórax, tengo que poner tantos kilovolt, que hablando de voltaje, y tantos miliamperes segundo, tantas cosas ahí, usted va a ver miliamperes, tanto voltaje, pero no quiero que se quede como diciendo, hay que subir acá, esto que dice voltaje, hay que subirlo a tal valor. Esto que sería corriente, hay que subirlo a tal valor. Pero por lo menos tener el sentido de decir, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Si de alguna manera aumento algo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genero de fondo? A ver, entender eso. Decir, bueno, pero si subo el voltaje, me tiene que subir también el valor de la corriente en algún lado, provocando algo. ¿Está bien? Entonces, tener eso más o menos, esa somera idea. ¿Está? Bien. Y ahora, bueno, justamente esto. ¿Por qué justamente nos metimos, más allá de hacer ese parentesco con el tema de la elevación de un tanque de agua, poder llegar a determinar más o menos en qué consiste la idea de voltaje y corriente eléctrica? Y ahora nos metemos en el tema de los grifos, ¿no? El tema de los grifos, estrangulamos la salida de agua. Acá es como que ponemos algún tipo de bloqueo en el camino, cosa que los electrones ya no pasen muy tranquilamente por ese, digamos, por ese conductor, ¿sí? Por ese túnel, por decirlo así, donde vayan muy contentos y panchos de un lugar a otro. ¿Está bien? Y justamente lo que quiero detenerme acá, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Está? Entonces, uno si tiene un determinado conductor de esta manera, y por ahí tiene, acá tengo muchos filamentos, pero acá tengo un filamento, justamente en este espacio, imagínense que acá es un conductor de cobre, ¿no? Este es un conductor de cobre que si ustedes lo pelan, tienen varios filamentitos, ¿sí? De cobre. Imagínense que acá tenemos 10. Y acá tenemos uno solo. Y después siguen los 10. ¿Está bien? Vamos a imaginar esta situación. ¿Qué pasa cuando por acá circula una cierta cantidad de corriente eléctrica, cierta cantidad de amperes, cierta cantidad de corriente eléctrica? ¿Sí? Determinada corriente. Ahí va a depende si esta cantidad de flujo de electrones es muy escasa, puede ser que ese filamento se lo banque, ¿sí? Y permita pasar de un lugar a otro, ¿está bien? Y cumpla su cometido, pasar cierta cantidad de electrones de un punto a otro de un circuito o algo por el estilo. Ahora, ¿qué pasa si esta corriente es muy grande? Si esta corriente es muy grande, hay un flujo deliberado de muchos electrones pasando por ese conductor, puede ser que cuando se encuentren acá, y van a querer pasar todos juntos, esos electrones que vienen por acá, por el túnel, como quien dice. Y cuando quieran pasar todos juntos por algo muy estrecho, y lo que puede pasar es que por esa deliberada flujo de electrones, haga que esto, es lo que comúnmente se conoce en la jerga, que se recalienta el cable y se termina cortando. ¿Sí? Esto era parecido a los fusibles que uno le cambiaba, si se acuerda usted, en los pilares, que estaban dos tapones.
y que cuando cada vez que saltaba uno por algún corto o algo que se mandaba, iba uno, sacaba un filamentito y le ponía ese filamento de cobre, que es como un fusible, y metía de vuelta, lo enroscaba y teníamos luz eléctrica en la casa de vuelta. ¿Está bien? ¿Y eso qué pasaba cuando hay un cortocircuito? Hay una circulación muy deliberada de electrones por un conductor y justamente cuando es demasiada, el filamento o el conductor no aguanta, no soporta esa cantidad de flujo de electrones que pasen todos al mismo tiempo y se termina elevando la temperatura y cortando, ¿sí? Es como que se funde de fondo, ¿está bien? Entonces, teniendo ese principio eléctrico y estas cosas que yo les cuento, en la jerga de la electricidad uno dice, pero para, ¿qué pasa si de alguna manera este conductor, este filamento, ¿sí? Lo ponemos de otro material? ¿Cómo es eso? Un conductor acá con filamentos de cobre, como yo les decía, un cable cualquiera, ¿sí? De una alargue, de una máquina cortapasto, lo que se les ocurra. Pero acá le ponemos una resistencia, un alambre, pero que sea de otro material, tal que aguante el exceso de temperatura, determinada temperatura. ¿Cómo lo entenderíamos eso? Claro, porque si acá pasan muchos electrones y decimos que por este conductor van a querer pasar todos juntos, se termina recalcando ese filamento y se termina cortando porque se funde. Y uno dice, ¿y si lo ponemos de otro material como tungsteno, por ejemplo? Como el de las lamparitas de antes, ¿se acuerdan? Esas que veía la resistencia y cuando se quemaba no andaba más, uno la ponía así en el horizonte, veía que estaba cortada la resistencia. Esa resistencia era de tungsteno, de un material que aguanta cierta temperatura o cierto pasaje de corriente. Entonces, si este filamento lo hacemos de un material que aguante cierta temperatura por el pasaje de electrones, bárbaro, fenómeno, y hasta puede llegar a darse que puede pasar tanta corriente y ese filamento aguantar hasta que se termina haciendo incandescente. Se termina siendo incandescente. Y ahí es donde el hombre aprovechó este tipo de concepto en las lámparas antiguas, por ejemplo. Decía, bueno, ponemos una lamparita con una cierta resistencia, un filamento que aguante la temperatura, por ahí pasa una determinada corriente, el alambre no se funde y se pone tan incandescente que me produce la luz. ¿Está bien? Entonces, justamente ese concepto es algo que vamos a ver después, más adelante, no tanto, en la próxima clase quizás, ¿sí? Vamos a ver algo de este estilo, ¿está bien? De ese concepto. ¿Estamos? Pero si uno dice, bueno, pero yo quiero saber qué pasa microscópicamente ahí, en ese conductor que se pone incandescente, ¿qué es lo que pasa? Pasa algo, ¿sí? Pasa algo justamente con algo que vimos al principio de la clase. Fíjense que hay cosas que tienen que ver con todo. Yo les había dicho, por un lado, ¿sí? Cuando les dije, vamos a suponer que hay electrones que se dirigen con una cierta velocidad, ¿sí? Yo imaginaba, ¿y cómo se obtenían esos electrones libres? Yo le dije, bueno, que eso se podía obtener a partir de un átomo, ¿sí? Que si un átomo estaba en un contexto donde había, de alguna manera, ese tipo, si estaba en un contexto de elevación de temperatura por alguna causa, ¿sí? Hacía que esa elevación de temperatura, hacía que estos electrones que giran a gran velocidad en la órbita, empiezan a girar a mayor velocidad hasta que la fuerza centrífuga, esta fuerza de querer desprenderse de esa órbita, supera el poder de atracción del núcleo y se termina saliendo desprendido. ¿Está bien? Eso es lo que yo les dije, se los conté al principio como diciendo, bueno, pero acá después vamos a hablar de esto, qué es lo que pasa. ¿Está bien? Pero supongamos que por alguna razón a ese señor que está muy tranquilo, tomando mate en la sombra de un árbol, sí se los pone al rayo del sol, o sea, un exceso de temperatura. Entonces este tipo que está acá, los electrones de la última órbita empiezan a girar
a mayor velocidad con la que generalmente está teniendo esa velocidad de los electrones. Va a llegar un momento que esta fuerza centrífuga es mayor a la fuerza de atracción y sale desprendido. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo será eso? Bueno, justamente acá vamos a suponer que por un conductor, si el conductor es muy grande, ¿sí? Vamos a suponer un conductor como si fuese un túnel, donde acá vamos a suponer que estos fuesen los electrones. Ustedes vieron que van todos paraditos del tamaño de la altura de estos hombrecitos, como si fuesen electrones, y van todos transportándose, caminando de un lugar a otro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo obstáculos en el camino? Vamos a suponer, simbolizando la resistencia, ¿no? Acá le pongo dentro del túnel unas montañas. Y ya, todos estos que vienen todos juntos, vamos a imaginar que vienen 10 todos juntos, estos hombrecitos, y ya no van a ir todos juntos 10, van a pasar acá, al verse estas montañas justamente dentro del sótano o del túnel, y ya van a empezar a pasar de a uno o de a dos, pero no todos juntos. ¿Qué es lo que están haciendo de fondo? Esta resistencia o estos montículos le están generando obstáculo al paso de estos hombres o estos electrones a través del conductor. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si ahora por otro lado este conductor lo achico? O sea, el túnel lo hago más chico. Entonces ya los tipos, estos hombrecitos, no van a ir paraditos así caminando muy alegremente. Van a ir ya más medio agachados, digamos, ¿no? Vamos a poner acá, perdonen el dibujito, ¿no? Con la cabecita medio agachados van a ir. ¿Está bien? ¿Eso por qué? Y porque ya empieza el túnel a ser, digamos, no tan propicio para los electrones que se desplazan por ese conductor. ¿Está bien? Y va a llegar un momento que este túnel, si ahora representamos ese filamento que vimos por ahí, que tiene un cierto comportamiento a la elevación de temperatura, no se corta, no se funde, y es un filamento, un conductor de menor tamaño o menor, digamos, espesor, lo simbolizamos acá como si fuese un túnel muy pequeño, y ya los hombrecitos, acá los electrones, más allá de ir agachados, empiezan a tener rozamiento con el túnel también. Empiezan a ver otras cosas. Ese rozamiento con el túnel, más allá de la incomodidad del pasaje de los electrones, que de alguna manera yo le estoy simbolizando como que igual pasan. Está bien, más lento, pero pasan. ¿Está bien? No es que no pasen. Pero aparece otro factor acá, que es el que se empiezan a chocar con el túnel, ya no empiezan a pasar libremente, empiezan a pasar así, medio a chocar con el túnel, y ese choque, ese rozamiento con el túnel, produce una elevación de temperatura. ¿Está bien? Para que se entienda de alguna manera. O sea que hay una elevación de temperatura. Elevación de temperatura, producto de los choques, producto del rozamiento con túnel, vamos a poner, con túnel. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, nos quedamos con la elevación de temperatura acá. ¿Está? Ahora, si acá hay una elevación de temperatura producto de ese rozamiento, por decirlo así. ¿Está bien? Acá hay una elevación de temperatura. Le estoy diciendo que en producto del roce hay una elevación de temperatura. Esa elevación de temperatura, que ahora más o menos podemos tener una idea de cómo puede generarse, aunque sea esto medio como si fuese un cuentito. Esa elevación de temperatura va a producir que electrones del material con que está constituido este túnel, ¿sí? Los átomos, los electrones de su última órbita, empiecen a girar a mayor velocidad, porque están en un escenario de que hay una elevación de temperatura. Ya llámese acá rozamiento. ¿Por qué? Porque todos estos electrones quieren pasar de alguna manera, quieren intentar pasar todos juntos. Ahora, si antes era un túnel así, ahora quieren pasar todos por un túnel más pequeño, o sea, un filamento más finito.
pero que aguante la elevación de temperatura, no se funda. ¿Está bien? Entonces ese rozamiento, esa elevación de temperatura, como le mostraba en el filamento del foquito, va a producir que los electrones o los átomos del filamento, lo que era el filamento, los átomos de este material, o llámese los átomos que constituyen este túnel finito, al haber un escenario de elevación de temperatura, va a manifestar en ellos que los electrones de su última órbita empiecen a girar mucho más rápido. ¿Está bien? Empiecen a girar mucho más rápido. ¿Hasta qué punto? Hasta que la fuerza centrífuga sobrepasa la fuerza que le genera el núcleo y ese electrón sale desprendido. ¿Cómo se manifiesta acá en esto que yo le estoy contando? Bueno, que electrones terminan a pasar ciertos electrones por acá y efecto de la elevación de temperatura por este rozamiento, empiezan a aparecer desprendimientos de electrones, ¿sí?, en la zona aledaña al conductor. Empiezan a haber electrones, desprendimiento de electrones, ¿sí?, en la zona aledaña al conductor. ¿Estamos? Bueno, esto es la parte donde pasa, digamos, justamente, bueno, acá mucho al ser humano, digamos, no le importaba la parte de esa emisión de electrones, porque acá el ser humano lo usó para la parte de iluminación. ¿Está bien? Pero la parte de equipo, ¿sí? Justamente el equipo que vamos a ver nosotros, el equipo de rayos X, ¿está bien? Hay una parte, ¿sí?, que necesita electrones internamente, una generación de electrones de este estilo. Entonces hay una parte que se llama filamento, ¿está bien? Un filamento donde se va a hacer pasar una cierta cantidad de corriente, se van a poner al rojo vivo, y eso no es que me quiera calentar, me sirve que se ponga al rojo vivo porque tengo frío y necesito ahí calor. No, se va a poner al rojo vivo a propósito para que haya una emisión o un desprendimiento de electrones en el aire. ¿Está bien? Después vamos a ver qué pasa con esos electrones. Y esos electrones que están en el aire, ¿está bien? Si de alguna manera le ponemos una zona de muchos iones positivos, podemos hacer que estos electrones adquieran una cierta velocidad y se conviertan en electrones proyectiles. ¿Está bien? Y que vayan hacia chocar a esa región. ¿Está bien? Fíjense cómo unimos estas dos cosas de acá. Por un lado, el aprovechamiento del concepto de resistencia. ¿Está bien? Que haya un desprendimiento de electrones debido a qué? A que cierta cantidad de corriente eléctrica, o sea, flujo de electrones, pasen, digamos, de alguna manera por un conductor muy finito y que producto de alguna manera, metafóricamente, como le decía acá, producto del rozamiento, haya en esa zona una elevación de temperatura. Esa elevación de temperatura, que es como si el filamento se pusiera al rojo vivo, acá también, esa elevación de temperatura hace que los átomos, los electrones de los átomos del material con que está hecho ese filamento, ¿sí?, empiecen a girar a mayor velocidad hasta llegar hasta el punto que salen desprendidos esos electrones, ¿sí?, y empiezan a quedar por ahí vagando en la zona aledaña a ese filamento, ¿sí?, o a ese conductor. ¿Estamos? Entonces, esto es justamente, por eso yo les introduje el concepto, lo venimos del estrangulamiento del grifo, y justamente eso, ¿verdad? Para que veamos también qué similitud tiene entre voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente. Porque eso de alguna manera, cuando querramos intentar saber, digamos, qué es lo que está pasando en un equipo de rayos X, cuando aumentamos el voltaje o aumentamos la corriente, vamos a hablar qué corriente es la que está manejando la consola. Justamente la que está comandando es la corriente de filamento. ¿Para qué? Para producir mayor o menor desprendimiento de estos señores que están acá, electrones.
¿Para qué? Porque después esa cantidad de electrones desprendidos, en menor o mayor magnitud, me van a generar otra cosa, que vamos a ver a medida que nos adentremos al mundo del equipo de rayos X. ¿Está bien, chicos? Entonces, esa es la idea, digamos, de alguna manera, que quería hacer un poquito de cierre, de entender qué relación hay entre ellos, entre corriente eléctrica, voltaje y resistencia, ¿sí? Entender justamente cómo varían estos parámetros, ¿no? Cuando hay mayor resistencia en el camino, bueno, los electrones van a circular en menor intensidad, menor flujo de corriente eléctrica de fondo, ¿sí? Y todo esto que tiene que ver con cosas de la vida real que vemos, bueno, un filamento cuando se pone incandescente. Bueno, esto se aprovechó, esto también, se aprovechó justamente dentro del tubo de rayos X, porque era necesario para la provocación posterior de radiación, para la posterior generación de la placa radiográfica. ¿Está bien? Que eso lo vamos a adentrar ya en la próxima clase, nos vamos a ir metiendo de a poquito, ¿sí? Usando estas cosas que por ahí se las doy suelta, pero es como si fuera, les dije, son los ingredientes. Son los ingredientes en forma particular que los estoy explicando. Ahora cuando metemos en el equipo rayos X, vamos a ver que estos conceptos empiezan a tomar un poquito más de altura. ¿Está bien? Y ahí empiezan a concadenarse todas esas cositas que vemos por ahí sueltas. ¿Está bien, muchachos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Mucho material, entiendo, por eso traté de, digamos, de agarrarlo de vuelta, un poquito con lo que vimos la clase pasada y, bueno, seguir un poquito más adelante, ¿no? Sé que, bueno, hay que masticarlo un poquito como para lograr entender, ¿está bien? Bueno, nada, trataré de ver si puedo también hacer algún tipo de algo para que les quede a ustedes, para entenderlo mejor. Ahí yo les mandé algo de voltaje, corriente eléctrica, y después, bueno, justamente una relación de justamente corriente eléctrica por las unidades, ¿no? Que aparecen ahí del Röntgen, de dónde salen, qué similitud tiene con las corrientes, electrones. Bueno, nada, eso como material extra, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo... El tema es que esto se entienda, ¿está bien? Entiendan esos conceptos. Bueno, chicos, hasta acá sería la clase de hoy. Yo creo que con esto los dejé mareados, electrocutados, colgados de los... Sí, bastante. ¿Eh? Este, así que bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Profe, una consulta. Decime. ¿Vio lo que explicó recién con respecto ahí al conductor y la elevación de temperatura Sí, por producto del rozamiento? Eso mismo se traslada como parte, por ejemplo, del foco cuando pasa por la resistencia. En el exterior de la resistencia sería lo que digamos, esa fuga de electrones que se transforman en incandescentes, digamos. claro. Es el filamento ese cuando uno tenía, ¿se acuerdan la lamparita esa cristalina, digamos, las antiguas? No de ahora que son electrónicas, que tienen todo. Todos son diodos LED internos que están en serie, digamos, que producen esa iluminación, pero los anteriores era una resistencia como un rulito, y que si esa la golpeabas con algo se te cortaba, y no andaba más. Pero es un filamento muy finito que justamente, como vos decís, hay una elevación de temperatura, y ustedes fíjense que uno tenía que esperar a apagar la luz en su momento, esperar un poquito para que se enfríe la lámpara y poder cambiarla, porque hay una elevación de temperatura. Nada más que nosotros no podemos verlo, ese filamento rojo vivo, porque está, digamos, de alguna manera camuflado con la iluminación, no podemos ver más allá, pero de fondo es un encandecimiento de eso que se pone al rojo vivo y es tanto que produce esa iluminación que nosotros vemos. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Gracias. Pero bueno. ¿Estamos, chicos? Bueno, muchachos, bueno, cuídense mucho, les deseo una buena semana y bueno, nos mantenemos en contacto. ¿Eh? Bueno, gracias, profe.
Nos vemos, chicos. Mucha suerte. Gracias, nos Nos vemos. vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.